Salud y República, ciudadanas y ciudadanos. Este era, allá en el 1931, el modo correcto de saludarse en la Segunda República Española. Ese mismo año, 1931, pero en otra república, la República Oriental del Uruguay, un joven abogado llamado Eduardo Couture publicaba la tesis que le abriría la cátedra de procedimientos civiles en su universidad. El título era El divorcio por voluntad de la mujer, su régimen procesal. Piensen ustedes que por milenios el divorcio, a donde existía, era un derecho exclusivo de los varones. En 1940, Couture y el Uruguay recibían en la universidad a los perseguidos de la Europa fascista. Este abogado oriental se sentía muy orgulloso de su república. ¿Por qué? Él decía, los gobernantes se retiran pobres de la carrera política. Casi todos los servicios públicos pertenecen a la comunidad y no a intereses privados. El Estado paga sin litigar las indemnizaciones por accidentes de trabajo. La justicia no obedece a influencias políticas o de familia. Los estudiantes intervienen en el gobierno de la universidad. Couture murió demasiado pronto, allá en 1956, con apenas 51 años de vida. No vivió para ver a su querida república desbarrancarse en la dictadura. ¿Habrá leído algo del primer Benedetti? Tal vez. ¿Supo de Pepe Mújica? Seguro que no. Pero sospecho que ese Couture, que les cuento, habría estado orgulloso de la presidencia democrática de ese exguerrillero Mújica. A Couture lo recordamos en las escuelas de derecho mexicanas por su decálogo del abogado, que es uno de los regalitos usuales para la ocasión de fin de cursos y graduaciones. Una platiquita con los 10 mandamientos. Viendo el modo en que se comporta la mayoría de mis colegas, yo dudo que muchos hayan leído con atención cualquiera de los mandamientos. A mí, el que más me impresiona es el cuarto. Dice Couture, lucha, tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Pongamos un ejemplo hipotético, pero muy real. Digamos que un grupo campesino ha hecho 1000 trámites para asegurar que el agua de sus pozos en su comarca no se contamine con los desechos de la industria que tiene el rico del pueblo vecino. Pero este último sigue haciendo lo que quiere. Los abogados del empresario se han asegurado que su patrón tenga la mayoría de los votos en el consejo que administra los pozos. Los campesinos han presentado decenas de peticiones y al menos 2 amparos. El rico chicanea todo. Sus apoderados legales encuentran 1000 excusas para detener las demandas campesinas. Así las cosas, un día la comunidad decide cerrar la autopista federal que atraviesa la comarca. Dios santo, dirán mis condiscípulos de la Fac de Derecho. Esos energúmenos están violando la ley. El ejemplo que me acabo de inventar, compañeras y compañeros de la audiencia, ustedes podrán encontrarlo en carne viva en cualquier parte de nuestra república. ¿Quién tiene la razón jurídica? Les apuesto que el industrial contaminador, que para eso ha pagado muchos despachos de abogadas y abogados muy caros, es el que tiene la razón jurídica. Pero, ¿a quién le asiste la justicia? A los campesinos que violaron la ley al cerrar la carretera. Ahora déjame contarte un ejemplo que yo viví. Érase que se era la UNAM. Corría el año de 1986 y yo estaba en el 4º semestre de la carrera de Derecho. El rector Carpizo había publicado un diagnóstico devastador del estado que guardaba nuestra casa de estudios. Se titulaba Fortaleza y debilidad de la UNAM. Hoy en día son muy conocidos los documentos Fortaleza-Debilidad o FODAS. En aquella época eran lo último del análisis neoliberal. El ejercicio era correcto, aunque muchos, la verdad, no nos gustó que en ninguna parte del diagnóstico se dijera, por ejemplo, que el director de Derecho se gastaba el presupuesto en frecuentes comidas en un elegante restaurante llamado La Cava. Los exagerados decían que era diario. Tampoco se decía nada de los grupos porriles, y mucho menos de la pésima calidad de la enseñanza jurídica. Luego Carpizo presentó una reforma que castigaba exclusivamente a estudiantes, trabajadores y profesorado. ¿Y la burocracia dorada? Bien, gracias. ¿Y el debate abierto y serio de todos los problemas? Nada. Espere su turno.
Ante esta cerrazón, las y los estudiantes se organizaron y así nació el CEU, Consejo Estudiantil Universitario. Se propuso un diálogo público y en el mismo, las y los muchachos demostraron que tenían razón. Los institucionales nomás gritaban Goyas. La propuesta del CEU era que todos los problemas se tenían que discutir entre todos en un Consejo General Universitario, que se llamó Congreso. Y después, hacer las reformas que todos y todos hubiésemos acordado en comunidad. Nada irracional, ¿verdad? Carpizo se negó. El CEU se fue a la huelga. Ignacio Burgoa gritaba desde su cátedra pontifical, bestiolas. Durante la huelga, mi profesor de procesal civil, don Ignacio Medina Lima, cumplió con darnos clases extramuros. Pero más que darnos clase, nos habló de Couture, el abogado uruguayo que les conté al principio. Alguien mencionó a Burgoa y a las bestiolas del CEU. El ancianito, que era bien chiquito, se levantó, se dirigió a uno de los libreros en su biblioteca, tomó un pequeño volumen que nos pasó para que lo ojeáramos. Era un tratado del filósofo Eugenio Imaz Echeverría, un exiliado español en México. Una vez que el libro regresó a sus manos, el profesor lo regresó a su lugar y nos dijo, pues si el nieto es una décima parte del abuelo, pues no será muy bestia. Aquella fue la primera vez que llegué marchando al Zócalo, con el CEU. Y sí, interrumpimos el tránsito varias horas. Couture dixit. El día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Canaviran, de quien les conté la semana pasada, dixit. Necesitamos burócratas insurgentes que defiendan la Constitución contra la injusticia social. Y nuestra muy liberal Constitución, en su primer artículo, clarito nos dice que todas y todos tenemos que defender los derechos humanos. Y esos derechos incluyen derecho a la vida, derecho a un ambiente sano, derecho al agua, derecho a la educación, derecho a la manifestación y derecho a la organización. Ah, y por cierto, también el derecho a la rebelión. Salud y república, camaradas.